Hoy lunes ya tenemos un nuevo presidente que empezó a gobernar desde ayer, es un nuevo vicepresidente. Voy a saludar a Carlos Cordero, que nos acompaña en esta jornada. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a Hola País. Muy buenos días, Jorge. Un saludo cordial a todo el equipo que lo acompaña y al país que tiene la gentileza de vernos. Dos discursos ayer que llamaron muchísimo la atención por el contenido, el simbolismo. ¿Qué criterio le merece? Sorprendió a David Choquehuanca acogiéndose a su carrera de antropología para dar un discurso de esa visión indigenista, y Luis Arce, que también tuvo una parte técnica, pero también una carga política muy fuerte. ¿Cómo evalúa? Primeramente empecemos con esto que ha significado la posesión y los discursos. Estimado Carlos. Bueno, muchas gracias. Lo primero que hay que destacar en ambos discursos es que hay una renovación muy clara desde quienes dicen los discursos. Tenemos un presidente nuevo, tenemos un vicepresidente también nuevo, que marca una diferencia con lo que fueron los últimos 14 años de gobierno. Estos 14 años estaban pues impregnados de la imagen, del estilo de gobernar de Evo Morales y Álvaro García Linera. Este discurso, como muy bien lo dice usted, Jorge, llamó la atención sobre todo por el énfasis que le pusieron en algunos aspectos. En el caso del señor David Choquehuanca, hoy vicepresidente del país, si bien el tono de su discurso fue el de la reconciliación, el de la no persecución política, que fue una cosa muy característica del gobierno del pasado, del movimiento al socialismo, evidentemente una crítica, un aspecto que dejó una desazón en buena parte del país es que Bolivia es mucho más que la zona andina. La historia de Bolivia es mucho más que la etapa precolonial. También somos república, también tenemos 200 años de integración. Bolivia es el oriente, Bolivia no es exclusivamente un país indígena. Hay una buena parte y mayoritaria que somos mestizos, que tenemos alguna raíz indígena, pero no lo es todo. En el caso del discurso presidencial, buena parte del discurso cargó las tintas, la crítica, en un diagnóstico, y este diagnóstico tuvo un responsable, los 11 meses de gobierno de la presidenta Áñez, y claro, no tenía quien no había quien defienda al gobierno de la señora Áñez. El discurso del presidente descalificó el pasado, descalificó el gobierno de la señora Áñez en el plano de la economía, y algo que también fue característica de este discurso, hizo una reivindicación de quienes habían fallecido durante esta crisis que vivió Bolivia en octubre, noviembre del año 2019, pero solamente reivindicó a quienes habían fallecido por parte de los defensores del movimiento al socialismo, del gobierno saliente, pero también se olvidó de aquellos bolivianos que de alguna manera resistieron el empuje del movimiento al socialismo en ese momento, en esa crisis. Bien, Carlos, muy buenos días. Flavia lo saluda. ¿Cuál es la simbología y qué lectura tiene usted acerca del juramento de Luis Arce? Si bien pone la mano en el pecho, no hace la señal del puño. Yo creo que fue un aspecto cercano al nerviosismo, ¿no? El vicepresidente le dice que haga la señal de su preferencia, y claro, en este momento no levanta el puño. El momento del juramento
Normalmente se hace el símbolo de la cruz en el caso de los católicos, pero en el caso de los evangélicos no hay juramento, pero se suele poner la mano en el pecho. Esto también es una omisión. En la parte de los invitados, pues se reivindicó a las iglesias evangélicas, a las organizaciones, al mundo, a la cosmovisión andina, pero también hubo una omisión a la iglesia católica, a los católicos, y acá también hubo esta omisión, pero el hecho de no levantar el puño lo hicieron en otros momentos, en el entonar el himno boliviano, etcétera. Es un símbolo del partido. Acá estaba jurando al cargo. Te lo ve también una parte muy emotiva, ¿no? Llama mucho la atención. Llora 2 veces cuando hace recuerdo de su campaña y cuando también entona el himno nacional. ¿Qué parte, qué podemos extraer de todas estas cosas que, si bien son vagas, pero luego profundizamos, pero que dejan cierta sensación en la gente que estaba siguiendo la transmisión, ¿no? Sí, evidentemente, ni duda cabe, es un momento en la vida personal de Luis Arce, debe ser uno de los momentos de su vida pública más importantes. Llegar a ser el presidente de 11 millones de bolivianos, el presidente número 67, por favor, seguramente, y estamos convencidos de que tiene que conmoverlo. Y esto el público, la audiencia, el país se percató, y la sensación en general que deja es, yo diría, una combinación entre esperanza y temor. Esperanza porque ojalá que todas las buenas intenciones que expresaron ambos mandatarios de unidad, gobernar sin revancha, profundizar lo bueno que se hubiera hecho durante el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, mejorar o cambiar todo aquello que no se hubiera hecho bien, sacar lecciones del pasado, se cumpla, porque las buenas intenciones siempre hay que aplaudirlas, las descalificaciones hay que tomarlas como inventario, está bien, tienen derecho, pero hay que poner también atención a las omisiones, a esta omisión importante que es pensar que Bolivia es solamente la zona aymara, andina, porque esto profundiza un poco esta tensión que hoy está existiendo entre Oriente y Occidente, entre las diferentes nacionalidades que componen la plurinacionalidad de Bolivia, y también responsabilizar de todos los males a un gobierno de 11 meses tampoco es muy ajustado a la realidad. Evo Morales y Álvaro García Linera, que fueron un gobierno durante casi 14 años, también tienen una responsabilidad en la crisis, en el estado de la economía y también de la situación política que vivimos. Si Evo Morales no se hubiera empeñado en querer reproducir el poder a pesar del rechazo que tenía la población a partir del referéndum 2016, no estaríamos viviendo este momento de transición con nuevos gobernantes. Ahí quiero insistir, Carlos, en el sentido de que se escuchó un discurso pacificador, no los discursos acostumbrados del liderazgo masista, de revanchismo, de aplastar a la oposición, de aplastar a sus enemigos, sino que ambos, algo muy importante para nosotros, el tema de la libertad de expresión y otras libertades. ¿Cómo calificó estos dos mensajes referente a esto? Es cierto, Jorge, que hubieron en ambos discursos apelaciones al respeto a los derechos ciudadanos, entre los cuales uno de los pilares fundamentales ha sido
y es el defender la libertad de expresión, la libre circulación de ideas, que están tanto reconocidas en la Constitución, pero que en el marco de lo que vivimos en los últimos 14 años, esta libertad de expresión estuvo tensionada, estuvo permanentemente en tensión, y el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera pues tomaron decisiones que de alguna manera restringieron la libertad de expresión, y ahí salieron los medios de comunicación. Algo que hay que destacar, algo que hay que valorar siempre, es que en distintos momentos los medios de comunicación, los comunicadores, salieron a la defensa de la libertad de expresión, sobre todo cuando el Estado empezó a comprar medios, empezó a condicionar la publicidad a los medios, porque él tiene los recursos, y empezó a ejercer una presión ilícita, digamos, con los recursos del aparato estatal. Aquellos medios que hablan bien del gobierno pues tendrán publicidad. Aquellos medios que pues no hablan bien del gobierno, su publicidad se verá reducida. Y ahí otro elemento, fueron los medios de comunicación que acuñaron esta frase en sentido de la reivindicación de los derechos ciudadanos: sin libertad de expresión no hay democracia. Y es así en Bolivia y en el mundo. Si no hay la posibilidad de expresarse libremente, podemos estar viviendo en un régimen de carácter autoritario, y este puede desarrollar una capacidad de propaganda, de engañosa publicidad, que puede dar una lectura de la realidad muy diferente de lo que está ocurriendo en las calles, en la sociedad. Por eso la defensa de la libertad de expresión es fundamental, es la base sobre la cual se construye el edificio. Y en el discurso de ambos mandatarios hubo esta buena intención, esta declaración en sentido de respetar los valores ciudadanos, promover la reconciliación, trabajar por el futuro, pero algo de responsabilidad, o mucha responsabilidad, hay también en los 14 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, en el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, en el orden económico, social y político, y esta omisión también de las clases medias urbanas, que no pertenecen del todo a el mundo andino. También tenemos Amazonía, también tenemos Oriente, también tenemos muchas otras culturas, también tenemos mestizaje, también tenemos una historia republicana, y ojalá que estas omisiones, llamémosle así, no pesen en el momento de gobernar. Bolivia es mucho más rica en su historia que una sola de las identidades culturales. La responsabilidad de la crisis es de muchos gobiernos, también del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. No toda la responsabilidad puede adjudicársele al gobierno de la señora Áñez. ¿Cómo califica usted las posturas de la bancada de oposición? Por un lado tenemos a Comunidad Ciudadana, que se da cita en la Asamblea con carteles que indican el respeto a los 2/3. Y por el otro lado tenemos a Creemos, que prefieren no asistir al Congreso, no asistir a la posesión, y se sitúan a los pies de la Catedral en Santa Cruz. Pues son dos estilos de hacer oposición, y también tiene que ver con las posibilidades que ambas organizaciones políticas tienen. La fuerza de Comunidad Ciudadana se halla en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en el caso de Creemos, la fuerza es una fuerza regional. Ni duda cabe que Creemos
está queriendo hacer de Santa Cruz un bastión político. Ahora, de ambas cosas lo que hay que destacar es la actitud pacífica, no violenta, pero obviamente esto incomoda al poder. Estos actos de protesta, en el caso de la asamblea, no fueron destacados por los medios de comunicación, sino por las redes sociales, y generaron un momento de tensión, y luego en algún caso a quienes estaban haciendo una protesta pues fueron gasificados por la policía. Seguramente del movimiento al socialismo ven a estos actos de protesta como una provocación, sí, pero nos quedamos en el acto. El fondo de esos actos de protesta tienen que ver con la manipulación que hizo la anterior asamblea con el reglamento de senadores y diputados, cuando modificaron la toma de decisiones, eliminando los requisitos de los 2/3 para varios casos que se van a ir presentando. La eliminación de los 2/3 de alguna manera pone una mordaza a los legisladores, o los saca del debate, porque la mayoría política en la Asamblea Legislativa Plurinacional puede prescindir del debate, puede prescindir de las decisiones de la oposición, puede prescindir de ellas. Y esto es lo que estaba reclamando la oposición, un lugar en el escenario político. Y claro, en el momento de la posición de ambos mandatarios, pues hacer un acto de protesta, aunque sea pacífica, incomoda al poder. Ojalá que esta tensión, estos incidentes que se presentaron en la asamblea y en distintos lugares del país, donde inclusive hubo un acto de represión por parte de la policía, no sean el signo o el estilo de gobernar de este nuevo tiempo del movimiento al socialismo, este cuarto periodo de gobierno, pero con otros actores políticos. Carlos, muchas gracias, muy claro. Es importante la lectura que has hecho de esto, que nos da una mirada distinta a lo que va a suceder ahora de aquí en adelante. Siempre un gusto tenerte aquí, Carlos. Gracias por tu tiempo y gracias por este muy buen análisis. De verdad hay que reconocerlo. Muy buen análisis, muy buena lectura, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo cordial también a Jessica y a todos los que han tenido la gentileza de vernos. Será hasta otra oportunidad. Cómo no, el gusto siempre es nuestro.